Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado... Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esos pantalones cortos y esa camisa hawaiana? Por Dios, debe hacer un calor espantoso porque, vamos, le falta a usted el pai y el gorrito playero. Muy bienvenido a este primer programa de la 12ª edición de La Voz. Muy buenas noches, don César. Alguno dirá, ¿pero qué hace este en pantalón corto? Si es que yo me voy de vacaciones ahora. Claro. Cuando me voy de vacaciones es ahora. La verdad Claro. es que hay pocos los que lo saben. La verdad es que nuestros amigos que nos han estado acompañando a lo largo de este verano, pues ya saben un poco por dónde van los tiros. La verdad es que estoy encantado de comenzar pues una nueva temporada en La Voz, después de un verano en el que los suscriptores de cesarvidal.tv nos han podido ver, nos han podido escuchar todas las semanas, no hemos faltado ni una, en ese gran reseteo, programa en el que hemos realizado un viaje por los hechos previos a la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto bélico que me gusta mucho la expresión, la voy a volver a decir porque me parece muy acertada, conflicto bélico que tuvo muchos padres, Sí. no solo uno, y por qué no decirlo, también algunos paralelismos con la etapa actual, sobre todo pues ligado al papel de determinados países, como en este caso el de Polonia, ¿no? Hablábamos el pasado fin de semana también del papel de Polonia como elemento fundamental junto con los países bálticos para montar una tercera guerra mundial, que en eso es en lo que está ahora mismo Sí, la Unión llena de Europea. Europa, que decía Winston Churchill. Exactamente, ¿no? Una serie que dio luego paso a 2 programas especiales. Si no los han visto, pues les recomiendo que los vean. Han estado en abierto en el canal, lo pueden ver. Hay un modelo de suscripción gratuita, tienen ustedes pues acceso a los contenidos gratuitos como La Voz y algunos contenidos adicionales como estos 2 programas que yo pues les recomiendo, sobre todo si nos están escuchando amigos que no sean suscriptores, que pueden acceder a esos 2 programas de geopolítica. Son casi 3 horas en los cuales pues hemos hecho una especie de minuto y resultado analizando los últimos acontecimientos geopolíticos en el plano internacional, ese asesinato de Charlie Kirk, el uso de su figura para justificar una nueva deriva liberticida. Hacíamos referencia también hace 1 año, 2 años a ese caos social, a esa fractura artificial que se iba a ir creando progresivamente y lamentablemente pues no nos equivocábamos. También estudiamos la situación ucraniana, la negociación entre Trump y Putin que no termina de cristalizar después de esa cumbre de Alaska, una China que ha aprovechado el periodo estival para seguir en su agenda integradora en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái, un conflicto de Venezuela también en el que la Casa Blanca vuelve a usar la excusa del narcotráfico para intervenir en países extranjeros e incluso atacar embarcaciones, como decía usted, don César, el pasado sábado sin ningún tipo de respaldo jurídico, vamos, atentando contra los principios esenciales, ¿no?, del derecho internacional. Efectivamente es así, la verdad es que es algo gravísimo, pero bueno, el derecho internacional cada vez parece el menos internacional de los derechos, ¿eh? Y menos derecho también, parece. Y menos derechos, sí. El orden de las cosas, ¿no? El del que hablaba Biden, ¿no? Ese orden basado en reglas era la expresión que utilizaba él, el Rule Based Order, RBO, como se escribe en algunos sitios, y que se lo sacaron de la manga para pasarse por el arco del triunfo, básicamente, el derecho internacional, ¿no? Todos estos temas los hemos ido tratando en esos 2 últimos programas, por eso les emplazo
a que acudan a la aplicación y puedan visualizarlos, escucharlos si prefieren hacerlo así. Este verano, además, he terminado el nuevo libro, ya puedo decirlo. Esta mañana lo he entregado a la editorial, el manuscrito. Esto es como parir, don César, usted lo sabe mucho mejor que yo. Sí, lo sé, sí. Y sobre todo determinados libros más que otros, además. Sí, porque, bueno, pues además en este he contabilizado así, grosso modo, unas 500 referencias a pie de página, para que no se diga que no está el libro documentado. Quienes nos conocen pues ya saben un poco que tengo una cierta patología al respecto. Me gusta citar y bueno, pues evidentemente es una broma, ¿no? Lo de la patología, pero me gusta citarlo absolutamente todo. No hay que llevarse ningún premio ni ninguna medalla, se trata de exponer los hechos lo más cercanos a la realidad posible y con la máxima honestidad. Y bueno, pues eso es la marca de este programa. No se trata de no tener abuela, sino que eso es así, ¿no? En honestidad yo creo que nadie nos puede echar nada en cara. Así que conocerán más detalles ustedes, los daré en las próximas semanas, una vez que el manuscrito ya está en poder de la editorial y ya pues está todo en marcha. Un periodo estival además en el que, pues aceptando alguna escapada, ¿no?, que también he realizado, he sido uno de los que he seguido una tendencia que ya apuntaba yo el sábado y muchos me han preguntado, que se le ha puesto uno de esos nombres inventados para definir lo que no es nada más que el quedarse en casa de toda la vida. Ahora lo llaman staycation, don César. ¿Qué le parece? Me parece fantástico, sí. Sí, lo podrían llamar botigation también y algo así, sí. Yo cuando veo este tipo de artificios, bueno, pues recuerdo esa imagen de pequeño, ¿no? Que debí ver en algún sitio, en algún cómic, que es la persona que está en el baño de su casa, ¿no? Con los pies metidos en la bañera y un póster de una playa, ¿no? Bueno, pues sí, básicamente sería algo así, con un ventilador. Esto era lo que Mecano llamaba el Hawái Bombay. Es un paraíso que a veces yo me monto en mi piso, ¿no? Exactamente. Staycation, engendro lingüístico formado por la palabra stay, quedarse, y el sufijo cation, que viene de vacation, vacaciones. Claro. Yo no sé, esto doña Sagrario, se lo hemos comentado, esto habría que comentárselo a doña Sagrario. Esto habría que comentárselo, que seguramente le horrorizará, o sea, seguro. Una nueva moda que no es más que no irse de vacaciones durante el mes de agosto y permanecer en casa. Término acuñado en el año 2005 por el Washington Post, medio estadounidense, que además hace un par de años publicó una encuesta en la que la mayoría de los encuestados seleccionaba como opción preferida para esta época ir a un destino de playa. No obstante, la sorpresa llegaba con la segunda elección. La segunda, opción que escogían mayoritariamente, que era quedarse en casa con nada menos que un 28%. La cuestión, claro está, una cosa es si te quedas en casa para trabajar, porque realmente te apetezca, o porque no tienes más remedio, en cuyo caso en lugar de staycation sería inflation, que es de lo que nadie quiere hablar. Claro. Y además, porque claro, vamos a ver, los que formamos parte de los viejos del lugar, sabemos que había una época en que mucha gente solucionaba las vacaciones yéndose a un pueblo de la sierra. Claro. Supongo que en los lugares donde había costa, pues yendo hasta la playa, ¿no? Pero en mi caso, que viví en Madrid las primeras décadas de mi vida, pues efectivamente cuando yo era niño íbamos a un pueblecito de la sierra donde lo pasabas muy bien, las vacaciones eran muy económicas y era la manera en que veraneaban muchísimos madrileños y estaba muy bien. Pero es que ahora yo creo que lo de los pueblecitos de la sierra tampoco está como para buscar esa salida. No, está todo lleno, todo es carísimo, además progresivamente también ha ido desapareciendo ese arraigo. En mi caso era en un pueblo del sur de España, ¿no? En la provincia de Jaén, en Bear de Segura, y mis padres aún más, ¿no? Se pasaban ni siquiera se trasladaban del pueblo, iban a un pequeño cortijo que tenían allí, pues a las afueras de la casa. No piensen ustedes en grandes mansiones, sino básicamente pues era un sitio para pasar el periodo estival. Poco a poco también ese desarraigo, esa España vaciada también y todos esos mecanismos sociales han ido también haciendo que todo esto desapareciera, y hay gente que no se queda en casa o que se queda en casa porque no tiene más remedio, sobre todo teniendo en cuenta los precios de los hoteles, los precios de los alojamientos turísticos, además en un momento en el que los gobiernos autonómicos y centrales están en plena ofensiva para quitar pisos turísticos. Si tú quitas pisos turísticos de la oferta, evidentemente los hoteles y los pisos que no son turísticos, al menos en A, pues van a elevar los precios. En España, a falta de datos oficiales, las organizaciones empresariales del sector
admiten, sobre todo en privado, en público todavía no, veremos si lo hacen en las próximas semanas, admiten en privado del pinchazo que ha experimentado este año la campaña veraniega. Todo está lleno, pero el gasto de los turistas se ha reducido notablemente y la rentabilidad empresarial nos dicen que también. Aquí hay que dejar una cosa clara. Los precios son absolutamente pues, inauditos, vamos a decirlo así. No voy a decir abusivos, porque en algunos casos evidentemente sí es así, y en otros pues no tanto. Al final estamos viendo un tema de oferta y de demanda. Tenemos incremento de costes, también es verdad, cotizaciones sociales, incremento de precios generalizado, la inflación, pero evidentemente pues se da la paradoja, como digo, de que las cifras hablan de un lleno casi completo en los principales destinos turísticos, pero no es oro todo lo que brilla en el sol y playa español. Hay otros destinos, sobre todo los del norte de España, que en los últimos años habían tenido un gran predicamento y que este año aún más, aunque estos se han visto afectados, sobre todo los de la zona noroeste, por la ola de incendios, a la cual pues vamos a dedicar muchos minutos esta temporada, una vez más lamentablemente, porque los terrenos quemados son ahora pasto de los buitres que quieren sacar tajada en forma de minas. Claro. Centrales de datos y plantas de generación de energía renovable. Lo mismo que sucedió con la Dana, con el episodio de Gota Fría. Sí, qué casualidad, ¿eh? Exactamente lo mismo. Y el mensaje gubernamental también es el mismo. Todo es culpa del cambio climático. Alguno dirá, es verdad que hubo incendios. A la velocidad a la que va la actualidad, a la velocidad a la que va la información, muchas personas consideran esto como algo del pasado, ¿no? Hace pocas semanas que sucedió todo esto. En las grandes urbes parece haberse pasado página, pero la gente del campo y la gente de montaña pues comienza a haber ya movimientos corporativos, burocráticos, que explican en buena medida la gran catástrofe que se ha producido en el noroeste de la península ibérica este verano. Noroeste y suroeste también, ¿no? Si ustedes se cogen un mapa de todas las minas de tierras raras, de todas las minas también de materiales o de recursos más tradicionales, se comprueba cómo pues, hay una coincidencia más que sospechosa entre los incendios y estos yacimientos, y Pedro Sánchez, como hizo en la Dana, pues en ese episodio de Gota Fría, vuelve a la cantinela del cambio climático. Voy a dar un dato, no quiero dar muchos porque luego la gente se marea, pero voy a dar un dato de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales que depende de la Junta de Galicia, la Xunta de Galicia, para que vean nuestros amigos de qué va esto. En el año 2024, el año de cierre de 2024, que también hubo incendios en verano, no tantos como este, solamente el 2% tuvieron su origen en causas naturales. El 2%. Exclusivamente. Y después de los incendios, no hay ningún problema en aprobar la extracción de minerales por cuestiones medioambientales, porque hay informes medioambientales. La Junta de Castilla y León, ha habido algunos ejemplos. Lo publicaba María Durán en sus redes sociales este verano. María no ha parado ni un momento. Yo no sé si es que yo pensé, digo, ¿no le ha dado a don César vacaciones? Y luego dije, sí, es que está ahí con Hércules, ¿verdad? Y con sus cuentas en las redes sociales. La verdad es que prácticamente no ha descansado nada, ¿no? Y ponía el acento en esta cuestión. Hay informes medioambientales que han parado determinadas explotaciones, aquí lo hemos contado, y que ahora mismo pues ya no tienen ninguna cortapisa porque esos territorios están, bueno, pues están como un solar preparaditos para que cada uno saque el beneficio que considere oportuno. Entre otros, pues los de siempre, ¿no? Los empresarios de siempre de los que vamos a hablar ahora, en relación con una noticia, mejor dicho, con un artículo, se ha publicado el diario The Objective. Lo ha publicado Ketty Garat, que es además la periodista que en el The Objective empezó a publicar informaciones de Ábalos, algunas de las cuales ya habían sido adelantadas por Cristina Seguí. A Cristina Seguí la empapellaron judicialmente, a Ketty Garat no. Cosas de la vida, ¿verdad? Cosas de la vida, sí. Donde manda patrón no manda marinero. Nunca mejor dicho lo del marinero, sí. Efectivamente, ¿no? A ver, yo no suelo citar a las personas que escriben los artículos, pero en este caso sí, porque es una noticia que ha dado ella particularmente y que no es casual, ¿no? Y que liga con otra información exclusiva que tengo yo por parte del empresariado. El artículo que ha publicado ella, voy a leer el lead del texto, porque creo que es lo mejor y así cada uno que interprete lo que quiere. Dice el The Objective. Empezó con una sensación de alivio y ha cristalizado en un sentimiento de euforia. El microclima interno en el PSOE ha ido mejorando desde que hace pocas semanas se inició el curso político.
la relajación del clima judicial, la mejora de las perspectivas demoscópicas y la recuperación de la iniciativa política con el genocidio en la Franja de Gaza han ido generando una convicción que se ha convertido en sospecha. El PSOE cree que Pedro Sánchez va a apretar el botón electoral aprovechando, abro comillas, que no habrá mejor momento y que todo lo que venga será peor, cierro comillas. Un adelanto electoral que no solo perseguiría maximizar sus opciones, sino además y sobre todo paralizar temporalmente las investigaciones judiciales que acorralan al gobierno por la instrucción del caso Koldo y frenar la imputación del PSOE por financiación ilegal, de la que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, tiene, vuelvo a abrir comillas, indicios suficientes. ¿Ha habido financiación ilegal del Partido Socialista? De esto es de lo que habría que hablar, más allá de los chanchullos de Pedro Sánchez. ¿Nos debería extrañar que hubiera financiación ilegal del Partido Socialista? Ha habido financiación ilegal de todos los partidos políticos que han tenido tareas de gobierno en España. ¿Por qué nos iba a extrañar? Entre ellos del propio Partido Socialista. ¿Es posible que se intentara tapar esa financiación ilegal con una convocatoria electoral? En circunstancias normales sería posible, pero con Pedro Sánchez yo esto no termino de verlo, don César. Yo, sinceramente, no lo creo. O sea, ¿qué quiere que le diga? O sea, hombre, no es imposible, ¿no? En política seguramente hay pocas cosas que sean imposibles, pero no lo veo. Aquí hay que diferenciar entre dos cosas. Uno, el análisis que podamos hacer nosotros de las posibilidades reales de que haya una convocatoria electoral. Y luego, por otra parte, lo que quiera el PSOE o miembros del PSOE que aparezca publicado en determinados medios apuntando en esa línea. Una vez que hacemos esa separación, podemos analizar las dos cosas de forma independiente. De lo primero ya hemos hablado don César y yo mucho tiempo. Pedro Sánchez es difícil que realice una convocatoria electoral. Ya no sé ni hablar. Pero es que además, hace cosa de 3 semanas, un poquito menos, el 8 de septiembre, yo publiqué en redes sociales también una exclusiva. He tenido acceso a una serie de personas que han estado en reuniones con fondos de inversión internacionales y con empresas dedicadas a las energías renovables, a la implantación de energías renovables, y fondos de inversión con sus filiales en España, y algunos también españoles, pero fundamentalmente extranjeros, que se dedican a las infraestructuras, fundamentalmente en el ámbito de las centrales renovables y de centros de datos, están ahora mismo indicando a las empresas del sector que han decidido aplazar operaciones hasta octubre porque consideran que hay una posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno. Estamos hablando de los fondos de inversión punteros. No voy a dar nombres porque en esas reuniones ha habido 7, 8 personas y en el momento en el que dé los nombres de las empresas ya rápidamente van a localizar mi fuente. Estoy hablando de una fuente de máximo nivel, del máximo nivel de una de estas compañías. Hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp en el 123. Conversaciones en las que los representantes de los fondos que hablan de millones como nosotros de céntimos, de cuánto meter y en qué momento, dicen sin despeinarse que van a reactivar o que en su agenda tienen previsto reactivar inversiones después de octubre con el cambio de gobierno, que ya lo habían hablado con las autoridades competentes. ¡Viva la democracia todo esto! ¿Eh? ¡Viva la democracia! Sí. Hay uno de estos fondos australiano que trabaja directamente con Florentino Pérez, en ACS, de hecho han sido socios, a través de filiales que invierten en energías, que también han confirmado que se esperaba un cambio de gobierno para finales de octubre. Nadie me ha sabido precisar, porque insisto, he hablado con las personas implicadas, si hacían referencia a una crisis de gobierno en la cual pues, se cambian algunos ministros, que es lo que yo siempre pensé que se podía producir en octubre, o un adelanto electoral. Esto coincide con el anuncio de la empresa de Florentino, de ACS, de apostar por proyectos de energía renovable adquiridos a una empresa que se llama Ignis, de la cual ya hemos hablado aquí, proyectos destinados a impulsar sus futuros data centers en España. Florentino se mete en el negocio de los centros de datos. Ya, bueno, estos tipos de Ignis, ¿quiénes son? El consejero delegado es un tipo que se llama Antonio Sieira, una de las mayores fortunas de España, ingeniero de caminos. Ha hecho carrera en Iberdrola, especialmente en la energética de la familia Villarmir. Luego fundó Ignis con la ayuda de la familia del exdiputado Borja Sarasola, que fuera a su vez consejero de gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, procesado por numerosos cargos de corrupción. Ignacio González, no Sarasola.
Uno de ellos precisamente por la adjudicación a la constructora de Villarmir de contratos a dedo. Todo muy limpio, extraordinario y muy verde y sostenible sobre todo. Consejero delegado de Ignis, que además fundó un partido que se llamaba Por un mundo más justo. Hay que tener también arrojo. Sí, hace falta valor, que decía aquel. Defendiendo la lucha contra la desigualdad y el reconocimiento social de la riqueza de la diversidad cultural y humana que aporta la migración. Tremendo. Se presentaron en coalición con Teruel Existe, con Aragón Existe, con Soria Ya, Cuenca Ahora y todos estos partidos municipalistas de la España vaciada, a los cuales se les está pastoreando con el tema de los centros de datos porque se les está diciendo, no os preocupéis, si vais a tener inversión. Nosotros aquí metemos centros de datos, y dice, ya, vale, ¿y el agua? Dice, no, el agua nos la dais vosotros. Dice, bueno, pues si no tenemos ni siquiera para nuestros propios agricultores. Dice, bueno, es que tenéis que elegir. Si la agricultura está muerta ya, no habéis visto a Ursula von der Leyen, no habéis visto a los gobernantes de las comunidades autónomas, dejar el campo, abandonadlo del todo, si no vamos a hacer nosotros que lo abandonéis. Y vamos a poner unas centrales maravillosas, como decía Pilar Esquinas, con todo el pack, ¿no? Pongo al lado un manantial, pongo una central de energía renovable y un centro de datos masivo, y luego llamo a Silicon Valley y le digo, oye, ¿queréis esto baratito? O llamo a algún fondo de estos y le digo, oye, mira, entra tú en el capital, yo te lo coloco a ti, y tú que tienes línea directa con los amigos de Silicon Valley, pues ya esto lo articulas tú. El hecho de que ACS se haya metido en esto implica... Como negocio, claro, está muy bien, ¿eh? Claro, o sea, el tema es quién lo paga. Tiene la grandeza de lo sencillo, lucrativo, etcétera, etcétera. Si entrar a un banco con una escopeta también es sencillo y lucrativo. Otra cosa es... Claro. Ni es tan sencillo ni tan lucrativo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos está calculado que si entra usted en un banco con una escopeta, la policía tarda 3 minutos en llegar. 3 minutos, ¿no? Y es verdad bien. Que tarda. En España seguramente tarda 3 meses y, claro, se puede usted llevar el banco y la cajera y lo que quiera, ¿no? A lo mejor se llevan detenido al director del banco por no tener los papeles en regla de los trabajadores, ¿no? Sí. Y el otro se va con el dinero. Vamos a ver, el hecho de que se haya metido aquí ACS es muy significativo. Cambia las autopistas tradicionales por las digitales, pero todo con la ayuda de privilegios estatales, de la liquidez del Banco Central, de la fiesta de la droga monetaria. Me lleva mucha gente preguntando los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, Lorenzo, ¿a qué atribuyes el hecho de que las bolsas estén en máximo? Y yo a todos les digo lo mismo, cocaína monetaria. Totalmente. Es una transferencia de rentas del bolsillo del consumidor contribuyente pagas impuestos y consumidor con la inflación, a los bolsillos de los inversores. Ante esta definición, ante esta explicación, algunos me comentan, con razón, ya hombre, todos podemos ser inversores, sí. Bueno, todos, realmente, el que tenga ahorro. Pero bueno, claro. Vale, bien, el que tenga ahorro. Dice, ya, pero es que el inversor normal, el inversor minorista, vamos a denominarlo así, no sabe cuándo se va a acabar la música en el juego de las sillas. Y es el que va a dar con su trasero en el suelo. Porque el que pone la música es el mismo que es el dueño de las sillas. Y cuando los grandes inversores den un pasito atrás antes de que se produzcan las caídas, como se está sucediendo con otros activos, ahora mismo estoy pensando en el SP500, pero podría ser cualquier activo, incluso el índice Nasdaq, pero bueno, con Bitcoin ha pasado y con otros activos ha pasado, entonces nos echaremos las manos a la cabeza. ¿Es una jugada maestra? Se trata de asegurar primero la energía, porque sin energía no hay datos, y sin datos no hay economía del futuro, al menos dentro de la burbuja actual. En estos momentos el sistema económico quiere refundarse sobre la energía. ¿Quién tiene fuentes de energía? ¿Quién tiene recursos? No hace falta ser muy inteligente para saber que China, que Rusia, que países de la órbita de los BRICS tienen mucho que decir en este sistema. Ya lo decía el analista de Credit Suisse, Zoltán Pozsar, cuando hablaba de Bretton Woods 3 y decía que en el fondo el respaldo del nuevo dinero sería siempre un respaldo de corte energético. Y tienen mucho que decir y tienen muy pocas ganas de que llegue una potencia colonial y les robe. Claro. Es decir, porque claro,
En otra época, allí llegaba la Compañía de Indias Orientales o la Legión Extranjera Francesa o quien se terciara y arramblaba con todo lo arramblable y no había manera de resistirse. O sea, esa es la realidad. Pero a ver ahora si tú consigues arrastrar a China a una guerra del opio. O No. si consigues que la Compañía de Indias Orientales arramble con todo lo que pueda en la India. O sea, es impensable. Estás hablando de potencias que no te lo van a tolerar. O Y sea, se eso está lo puedes hacer intentando en el Perú, en Bolivia, en Argentina, en sitios de este tipo. Pero a ver qué haces con India y con China. Y además se utilizan mensajes que no van a ningún lado, ¿no? Muchos ahora están comparando el tema del fentanilo con la guerra del opio. Hombre, pues yo les recomiendo que lean un poco de historia y que se enteren por un poco favor. de lo que fueron las guerras del opio. O en el tema de India, que efectivamente explicábamos este pasado fin de semana, como realmente India, pues Estados Unidos tiene un problema ahora con India. Y también tiene mucho que ver detrás de la decisión que ha tomado Trump con respecto a los visados, que vamos a hablar enseguida de ellos en cuanto acabemos la cuestión energética. Si los centros de datos consumen tanta energía como ciudades enteras, en Estados Unidos se van a construir de hecho centrales nucleares para que vayan al lado de esos data centers, la cuestión es, ¿están las redes eléctricas españolas preparadas para ello? Y la respuesta es clara, no, en absoluto, no. Esto lo hemos explicado muchas veces aquí y hace pocos días la prensa española hacía referencia a ello como si fuera una cuestión novedosa. ¿Y por qué hacían referencia a ello como si fuera una cuestión novedosa? Para justificar que que paguemos nosotros esas reformas necesarias en las redes eléctricas. Reformas que ya hemos abonado. Esto es como lo de las carreteras. Nosotros ya hemos pagado nuestra parte. Sí. Hemos pagado para que haya una malla energética que brilla por su ausencia, porque se han levantado un montón de centrales renovables sin preparar primero las redes eléctricas. ¿Cómo equilibra la escalada de consumo energético de los data centers, en general de toda la economía nueva, ¿no?, electrificada, con la sostenibilidad y la estabilidad de la red? En estos momentos, según datos de las propias compañías eléctricas, el 83% de la infraestructura está ya saturada. Hacen falta 60.000 millones de euros de inversión inicial que están bloqueados en nuestro país por falta de conexión, según el sector. Eso es lo que nos dicen las eléctricas. Tenemos aquí 60.000 millones para poner y vosotros no nos dejáis. ¿Cómo se puede tener tanto morro, señores? Lo que ustedes no dicen es que buena parte de estos proyectos no existirían sin el saqueo a las rentas medias, sin las primas a las renovables, sin la promoción de proyectos de colaboración público-privada, en definitiva, sin que lo paguemos varias veces nosotros, como siempre dice usted, don César, nosotros queridos niños. Sí. ¿Ya nadie se acuerda del apagón? Red Eléctrica ha modificado totalmente el mix energético desde el día del apagón. No hay indicio más claro de que lo que sucedió el día del apagón, con todos los apuntes que hicimos aquí, análisis, dedicamos 2 programas casi completos, para que nos entienda todo el mundo, fue un sujétame el cubata. Fue, ¿cómo? ¿Que crees que no puedo yo cubrir todo el mix energético con energías renovables? Sujétame el cubata. Apagón. Masivo. La directora de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en el Senado ha comparecido y ha dicho muy claro dónde estaba el tema. Dice, era una muerte anunciada, todos lo veíamos venir. Sí, y os callasteis como ramonetas, empresas de energía eléctrica. Cuando Repsol paró la refinería, la instalación petrolífera, porque podía haber un apagón, lo comunicó. No se lo comunicó a la opinión pública. Una semana antes. La principal causa, según admitió esta señora en el Senado, fue un fallo en el control de tensión por no tener acoplada suficiente capacidad síncrona en el sistema. En cristiano, las fuentes síncronas son las que mantienen la estabilidad de frecuencia en el sistema eléctrico. ¿Cuáles son las centrales que lo aportan? Las hidroeléctricas, las térmicas que queman gas y las centrales nucleares. Punto, ya está. No le den más vueltas. Y hablando de mentiras energéticas, que también esta me gusta mucho, ¿no? Publicaba hace unos días El Economista un análisis del banco italiano Unicredit, diciéndonos que el ansiado punto de inflexión en el petróleo ya está aquí, que el mundo además ya no necesita el petróleo ruso. Esto también es muy gracioso, ¿no? Esto a mí me llega al alma. O sea, ¿China está dentro del mundo y la India o no?
O sea, llega un momento en el que, como solo hablamos desde el punto de vista occidental y solo nos estamos mirando nuestras propias partes nobles, a lo mejor pensamos que solo existimos nosotros en el planeta. China está dentro del mundo, insisto, la India está dentro del mundo. India, proveedores de crudo. El primero, Rusia con el 36%. Más del doble de lo que le compra India a Arabia Saudí, para que ustedes se hagan una idea. China. ¿Saben ustedes cuánto crudo le compra China a Rusia? El 22%. Frente al 15% que le compra Arabia Saudí. ¿Cómo que el mundo ya no necesita el crudo ruso? Pues si no lo necesita, porque lo están comprando. Es que los encargados, todos los encargados absolutamente en materia energética de los países que no son occidentales son imbéciles. Pues claro que lo necesitan. Y luego los informes de la Agencia Internacional de la Energía. Esto es un organismo que tradicionalmente pues, se ha considerado pues, una fuente fiable. Pues dejen de considerarla una fuente fiable. Nos dice una semana una cosa y otra la contraria. Hace unos días decían, cuidado porque hay un riesgo de caída de oferta. Se cae la producción en los campos de petróleo y gas, se está acabando el petróleo, el peak oil ha llegado. Tenían razón los decrecentistas. Luego uno mira la letra pequeña y dice, no, es que hace falta una inversión mucho mayor solo para mantener la producción actual. Ya prácticamente todo lo que se produce es lo que ya existe y ya no se va a encontrar más. El pasado septiembre, la misma Agencia Internacional de la Energía nos decía que había oferta récord en petróleo. ¿En qué quedamos? Si hay una oferta récord, dice, no, pero va a caer en el futuro. Llevan así años. Y esto tiene una explicación. Hace falta lanzar el mensaje de escasez para que las petroleras y gaseras, sobre todo en Estados Unidos, inviertan más en prospecciones. Sí, totalmente. ¿Está? Totalmente. Y también hace falta mantener el precio alto de forma artificial. Y por eso Trump sale hace unos días y le dice a la Unión Europea, oye, tenéis que dejar de comprarle ya hidrocarburos a Rusia. Porque evidentemente los precios podrían estar muchísimo más bajos. Hay exceso de oferta de hidrocarburos en el planeta. Exceso y además mucho exceso. No poco, mucho exceso. Podemos luego entrar en diatribas si hay determinadas prospecciones donde es rentable o no extraer ese crudo, qué tipo de crudo es, si es pesado, si es menos pesado, si tiene determinados componentes. Vale. Sobre eso podemos hablar mucho. Pero el precio se está intentando mantener los 60-70 dólares en el caso del petróleo, en el gas está bastante por encima. Precisamente por eso, porque hace falta una rentabilidad para poder comprárselo a unos señores que están al otro lado del océano, en lugar de comprárselo a nuestros vecinos. En esto no ha cambiado nada respecto a la voladura de Nord Stream. No, en absoluto. Precisamente en el libro hay un capítulo en el que hablo de toda esta cuestión, de la guerra energética, y tenía algunos datos que digo, bueno, son datos viejos, voy a actualizarlos, y prácticamente el escenario era el mismo. No ha cambiado nada. Tema de visados en Estados Unidos, que también quiero hablar de ello, y además, sobre todo, quiero hablarlo con usted, don César, porque usted está ahí sobre el terreno. Vamos a ver, esta semana prácticamente todos los principales medios financieros están destacando la decisión de Trump de reformar el sistema de inmigración legal del país a través de una de las vías, elevando la tarifa de las solicitudes de la visa H1B hasta los $100.000, lo cual se está trasladando el mensaje de que puede afectar, golpear en concreto algunas industrias que dependen de trabajadores extranjeros cualificados. Bueno, yo le puedo decir que no me extrañaría nada que Donald Trump pliegue velas, porque la que se ha organizado aquí ha sido de campeonato, ¿eh? O sea, como diciendo, pero este tío se ha vuelto loco, le ha pegado un pelotazo, le han dado con una pelota cuando jugaba al golf, o ¿qué pasa aquí? ¿Cuál ha sido una de las claves precisamente del desarrollo económico de Estados Unidos de los últimos 15-20 años? Precisamente la atracción de talento exterior, que ha hecho que una economía que ha dejado de ser productiva desde un punto de vista industrial tenga otros sectores que han crecido como la espuma, con competitividad, con innovación, con I+D, y con el Estado, al menos en comparación con Europa, dejando, ¿no?, que las propias compañías hayan realizado pues una labor pues de impulso de estos sectores. Esto era una herramienta, un arma que tenía Estados Unidos. Si tú te cargas esta herramienta, este arma de atracción de talentos, ¿qué va a pasar con esas industrias?
Le preguntan a Howard Lutnick, secretario de Comercio, y dice, la empresa tiene que decidir si es la persona lo suficientemente valiosa como para pagar $100.000 al año al gobierno, o mejor que se vaya a su casa y contraten a un estadounidense. No, pero es un disparate, ¿eh? Pero vamos. Es algo, pero además, vamos a ver, esto es un disparate, se mire como se mire, ya de entrada. Pero es que encima, para terminarlo de arreglar, es que hay una carencia enorme. Claro. O sea, usted no se puede hacer idea. Claro. Vamos a ver, esto además lo ha estudiado Emmanuel Todd en el libro Sí, de la decadencia es de verdad, la Occidente, derrota de etcétera, Occidente, ¿no? sí, sí. Entonces, hay una carencia enorme. Mucha de esta gente tiene que venir de China y de India. En los famosos trabajos STEM, ¿verdad? La área Exactamente, tecnológica, exactamente. Todd se centra mucho en hacer un análisis ahí. Entonces, bueno, esto es un disparate. Y eso de va a encontrar usted en un momento determinado, pues es que se va a encontrar usted que hay americanos. O sea, de verdad, es no tener ni idea de lo que hay en este país, ¿eh? Es que, vamos a ver, no es que se contrate a gente de fuera y que le estén quitando el trabajo a los norteamericanos, que eso es lo que está vendiendo el gobierno de Estados Unidos como idea principal. Yo entiendo que haya colectivos que piensen eso y en algunos países pasa, ¿de acuerdo? En algunos países pasa, no en una u otra, de una u otra forma. Pero en Estados Unidos no. No. En Estados Unidos no. Es por un tema de necesidad. Que además perjudica notablemente al sector tecnológico, que se supone que ahora mismo es la punta de lanza de cómo se quiere presentar Estados Unidos, o al menos el gobierno de Estados Unidos, ante el mundo, como alternativa a una China que cada vez más en la economía digital pues está avanzando, ¿no? Los STEM workers vienen de la idea STEM, son las siglas de Science, Technology, Engineering y Matemáticas, en Mathematics, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que Estados Unidos los importa a gran escala. En el año 2000, los nacidos en el extranjero representaban el 16% de todos los trabajadores STEM. En el año 2019, la proporción era del 23%, de los cuales el 30% son indios. En el ámbito de la informática y tal, pues tienen un papel destacado. Lo que pretende Estados Unidos es que los trabajadores indios dejen de tener ese empleo en Estados Unidos o que trabajen para Estados Unidos desde India, como ya hacen muchos. Porque este tipo de trabajos, además, en muchas ocasiones no requiere la presencia. Es una barbaridad. Entre los STEM, los trabajadores STEM de estas 4 áreas, el 67% de los nacidos en Estados Unidos tiene una licenciatura. Y en el caso de los inmigrantes que trabajan en estos sectores, son el 90%. El 40% de los desarrolladores de software son extranjeros. El 30% de los físicos son extranjeros. En California, sede, ¿no?, de la cuna tecnológica, son el 40% de los STEM workers extranjeros. Entonces, en cierto sentido, y esto lo cuenta todo en su libro, esta captación de talento de otros lugares es la historia misma de Estados Unidos. De 1840 a 1910, afluencia masiva de inmigrantes alemanes, escandinavos. Totalmente, sí. Claro. Que además, ellos venían instruidos y tenían un dinamismo que acompañó el tardío pero rápido ascenso industrial del país. Y esta llamada se produjo en un contexto de impulso también de educación, población de acogida, que también produjo trabajadores cualificados, técnicos e ingenieros. Es decir, facilitaron que hubiera más estadounidenses preparados. Como veamos esto como una lucha entre estadounidenses a los cuales los inmigrantes le quitan el trabajo, insisto, a lo mejor en un McDonald's puede suceder esto, pero en una empresa de Silicon Valley no pasa. No, es que esa es la clave. Vamos a ver, en un McDonald's o recogiendo Sí, en un momento sí. determinado melones o sandías en California, que de todas formas no va a ir a recogerlas ningún americano. Claro, o sea, claro. no nos vamos a engañar, ¿no? Y luego, vamos a ver, ¿cómo va a afectar esto a la competitividad de las tecnológicas de Estados Unidos que cabalgan a lomos de la burbuja de la inteligencia artificial? Ya le adelanto que va a haber impugnación en tribunales de Estados Unidos de esta tarifa. Y si usted me dice que considera que a lo mejor Trump tiene que dar marcha atrás, a su manera, como él hace siempre, para que parezca que no lo ha hecho,
pues ahonda un poco en la idea que tengo yo, que esto es un absoluto despropósito. Y es otro tiro en el pie para Estados Unidos. No, yo estoy convencido de que va a dar marcha atrás porque la que se ha organizado ha sido de bigotes, ¿eh? O sea, de eso de decir, pero bueno, ¿el señor presidente ha perdido la cabeza o qué? O sea, pero así, ¿eh? Literalmente. O sea, ¿que el presidente se ha vuelto loco o qué le pasa? $100.000 son muchos dólares. Dicen, no, es que no es una tarifa anual, es de una sola vez. Ya, pero estamos hablando hasta 2026, que luego habrá que decidir qué pasa con esa tarifa nuevamente. Y se va a hacer para las nuevas solicitudes. Pero en todo caso, insisto, yo estoy con usted, es un absoluto despropósito. También ha sido noticia Estados Unidos por su acuerdo con Japón. Lo dejamos prácticamente ahí cuando nos íbamos en la pasada temporada y finalmente ha habido un acuerdo, tasa arancelaria del 15% para la mayoría de los productos nipones, incluyendo automóviles, que antes estaban amenazados con un impuesto del 27%. Ya dijimos que al final Japón, como principal acreedor, haría valer, principal acreedor externo de Estados Unidos, haría valer su posición, porque ellos al final lo que quieren es vender coches en Estados Unidos. Y luego Japón se compromete a aumentar notablemente un 75% compras de alimentos a Estados Unidos, en concreto de arroz, maíz, soja, fertilizantes, para alcanzar una cantidad de 8.000 millones de dólares anuales. Y luego pues también aceptan, que esto es una petición de la industria del motor norteamericana, que sus vehículos tengan que pasar por una certificación estadounidense y también que compren aeronaves comerciales y equipos de defensa. El complejo militar industrial de Estados Unidos sale ganando en cada uno de estos acuerdos. ¿Cuál es el problema? Que aunque es verdad que el acuerdo se ha firmado, el pacto es muy frágil y podría romperse debido a la diferente interpretación que están haciendo de los compromisos cada uno de los firmantes. Es decir, el culebrón no se ha terminado. ¿Qué pasa con aquel fondo de inversión de 550.000 millones de dólares que Japón se comprometió a crear en julio a cambio de aranceles más bajos? Nadie sabe nada. El primer ministro de Japón dimite tras firmar el acuerdo comercial, ¿no? Que esto también es tremendo. Dice, bueno, yo firmo esto, ¿no? Y ya está, y me voy. Y luego tiro de la cadena. En medio de una crisis de deuda que sigue aterrorizando al secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, que tiene multitud de frentes abiertos, como en estos momentos el rescate de Argentina. La situación ha sido peor incluso de lo que preveíamos y de lo que planteamos en este programa cuando Milei cogió el timón. No estamos hablando de un rescate del Fondo Monetario, estamos diciendo que el gobierno argentino ha pedido ser rescatado por Washington por el Departamento del Tesoro norteamericano. Scott Bessent tiene sobre la mesa la petición de rescate del gobierno de Argentina, con un Milei que ha sufrido un golpe electoral, pero sobre todo una crisis de divisas que provoca que no solo tenga que seguir pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional, sino que se dirija directamente a la Casa Blanca, en medio además de acusaciones de corrupción, con su gatrina Milei, su brazo derecho y brazo izquierdo, y en algunos casos piernas también, intentando silenciar a la prensa, y con el país hecho unos zorros. Argentina le ha pedido, Milei le ha pedido a Trump, Caputo le ha pedido a Bessent 30.000 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda. No para invertir, no para desarrollo tampoco, ni para el estado de bienestar, no señores. Para pagar vencimientos de deuda. Esto es un default en toda regla. Totalmente. Una quiebra. Totalmente. Dice, no puedo devolver el dinero que me ha prestado el Fondo Monetario Internacional, por favor, rescatadme, ya que soy de vuestra cuerda, rescatadme, que voy a oponerme a todo lo que tenga que ver con China en mi país, y a cambio me entregáis 30.000 millones de dólares al Banco Central, ese que Milei prometió cerrar, y a cuyo frente puso uno de los pupilos de Wall Street, que ahora se prepara para recibir los dólares. Y sale públicamente a hacer lo que ha hecho siempre. Es donde dije digo, ahora digo Diego. Dice, nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Si tú has empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos, las estrategias que son pedirle dinero al Tesoro de Estados Unidos, estas son las estrategias. ¿A cambio de qué? ¿De dejar que pongan una base en las puertas de la Antártida? ¿De meter las tropas en tu país? ¿De venderle los recursos a los grandes fondos de inversión norteamericanos? Bessent ha viajado a Buenos Aires cuando Caputo anunciaba el levantamiento parcial del cepo cambiario, que ha sido un absoluto desastre, porque tiene una crisis de divisas el país tremenda.
Y ahora el secretario del Tesoro norteamericano vuelve a ocupar el centro del escenario y además le va a entregar a Milei un galardón que le concedió el Atlantic Council, uno de los organismos atlantistas / globalistas más infectos que existen, y si no, lean la obra del profesor de Castro en relación con Soros en España. Y esto lo hará después de la reunión del presidente con Trump, de Milei con Trump, en la Asamblea de la ONU, que se celebra esta semana, y enfrente de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que es quien va a recibir parte de ese dinero porque ya ha prestado en numerosas ocasiones a Argentina, y otro señor que le sonará a nuestros amigos, que se llama Larry, que se apellida Fink, y que esto, además de ser tocayo de un servidor, es director ejecutivo de BlackRock. Esto es lo que subyace detrás del rescate argentino. Es muy probable que veamos en las próximas semanas el anuncio de un encuentro bilateral entre Xi Jinping y Donald Trump. Es muy probable. Bessent se ha reunido con el viceprimer ministro chino, precisamente en Madrid, este verano, para una cuarta ronda de negociaciones en materia comercial. Han llegado a un acuerdo para que TikTok, el Consejo de Administración de TikTok, sea eminentemente norteamericano. El 31 de octubre hay un foro de cooperación económica de Asia-Pacífico en Corea del Sur, donde también se van a mantener contactos. Y aquí la clave es que la Casa Blanca quiere contrarrestar la imagen que ha dado China en esa organización de cooperación de Shanghái, de poderío. Lo quiere hacer con un encuentro bilateral, no con la mera intervención en una cumbre internacional donde se puedan ver Xi Jinping y Donald Trump. Lo cual liga con ese acuerdo respecto a TikTok, que aunque no se ha firmado, pues se ha alcanzado en los últimos días. Y también, a cambio, espera a Estados Unidos que China cierre una investigación antidumping sobre determinados chips estadounidenses que está relacionada con los controles a la exportación que Washington ha impuesto a China. 6 de los 7 puestos de la junta directiva de TikTok van a ser norteamericanos. Y la empresa escogida para tomar el control es Oracle, la empresa de Larry Ellison, ¿Qué la cosa empresa de tan rara, Stargate. ¿No? El oráculo, ¿verdad? Y se espera que uno de los miembros de la junta directiva de la nueva entidad sea directamente designado por el gobierno de Estados Unidos. Si a eso le sumamos la entrada del gobierno de Estados Unidos en Intel, la gran empresa Intel, que ha también de alguna manera facilitado la entrada de Nvidia en Intel, vemos cómo hay determinados errores, eminentemente europeos hasta ahora, que está emulando Donald Trump. Veremos lo que sucede en esa Asamblea General de la ONU. Vamos a hablar de ello en los próximos días. Haremos un análisis, una asamblea donde también va a estar Zelensky. Viaja otra vez Zelensky a Nueva York con motivo de la Asamblea de la ONU, con dinerito fresco, que ha dado luz verde, 1.000 milloncejos, ha dado luz verde Trump para que pague la OTAN a Zelensky. Y bueno, pues la Unión Europea intentando todavía, robar, sustraer, confiscar esos activos rusos confiscados en su momento al Banco Central de Rusia y que quieren entregar a Ucrania como si no hubiera un mañana. Ya esa idea de que se iba a entregar dinero de las propias haciendas, de los propios gobiernos, se está diluyendo, porque el Fondo Monetario Internacional podría incluso otorgar préstamos / rescate a Francia y a Reino Unido por el hundimiento y el desplome absoluto de sus finanzas públicas. Crisis fiscal de ambos países que le sitúan el punto de mira. Alguno dirá, bueno, ¿y Alemania no estaba en esa situación? Efectivamente, y acaba de anunciar el señor Merz, el hombre de BlackRock en Europa, que va a meterle mano a las pensiones de los alemanes. Bien, lo dijimos, lo anticipamos, lo avisó Borrell en su momento. Prepárense porque va a haber recortes en sanidad, en educación y en pensiones, porque el dinero se lo tenemos que dar al régimen de Zelensky, porque el dinero se lo tenemos que dar al complejo militar industrial de la esfera atlantista. En eso estábamos. Mañana seguiremos, mañana continuaremos en este viaje que hacemos siempre por la geopolítica y la economía mundial. Como ven ustedes, se presenta la temporada apasionante y, como siempre solemos decir, también profundamente inquietante, don César. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, es así y no tiene ningún sentido que lo ocultemos. Tenemos que contar la verdad, que es para lo que estamos aquí. Es así. Bueno, no se me vaya muy lejos, que hoy tenemos cabalgada. Oiga.
Explíquelo, porque alguno a lo mejor... Tenemos cabalgada. ¿Nos vamos al destierro o no? Regresa el Cid y después de dar mandobles a diestro y siniestro, encima van y lo mandan al destierro. ¿Qué es lo que pasa en España? Tú en España haces bien las cosas y acabas desterrado. Es algo tremendo. No siempre, pero en un porcentaje elevado de casos, tú quieres no acabar en el exilio, quieres no acabar desterrado, no hagas las cosas bien. Por eso hay tan pocos funcionarios y políticos que acaban exiliados o desterrados. O sea, si es que las cosas son las que son, ¿no? Algunos lo que destierran es el dinero, ¿no? Y luego se quedan, ¿no? El dinero lo tienen exiliado y además saben dónde lo tienen. Siempre hay una sociedad suiza, porque si es una sociedad suiza, pues lo que sucede es que Suiza no entrega datos a ningún juez, suponiendo que hubiera algún juez español que quisiera saber dónde está el dinero de los políticos, ¿no? Antes de que venga un criminal como Montoro y amnistía a los que se han llevado el dinero son evasores fiscales y delincuentes fiscales. Entonces, eso es impensable. Por cierto, ahora que digo lo de Montoro, no sé si sabe usted que la defensa del equipo económico, que es como se llamaba la banda de Montoro legalmente, ha solicitado que el asunto, la instrucción de un caso en el que ahora aparecen indicios de que Montoro estaba relacionado con las redes de la delincuencia internacional, es decir, no solamente con empresas energéticas, no, con redes de delincuencia internacional, hay indicios, pues resulta que el equipo económico ha pedido que el juez de Tarragona no siga investigando la causa y que pase a Madrid. Con la cantidad de jueces prevaricadores que hay en Madrid, es que fíjese ¿Han dicho usted, ya quién quieren que pongan directamente? No, pero a mí no me cuesta averiguarlo. O sea, yo conozco algún juez prevaricador en Madrid que es experto en apenas unas horas en sobreseer causas de políticos corruptos. Por intentar empapelar a inocentes. O intentar empapelar a inocentes. El mismo juez, el mismo juez, sin ir más lejos. Bueno, a mí si cae el asunto de la banda de Montoro en el juez no me va a sorprender y ya de usted el asunto como totalmente liquidado. No en el sentido de que se va a hacer justicia, Montoros sino en el sentido de ¿no? que no, el Montoros Gang, sí. Sí, Montoros Incorporated, ¿no? Usted sabe que hubo un gángster judío que en Estados Unidos, que en un momento determinado acuñó la expresión Murder Incorporated, es decir, que sería algo así como asesinato, sociedad anónima, para calificar al sector de la mafia que controlaba, ¿no? Y entonces aquí es el Montoros Incorporated, o sea, es así, la parte del sindicato del crimen que regía Montoro, claro está. En fin, no se vaya lejos, que no, me quedo aquí. Regresamos con el CID. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.